Hola, ¿qué tal estás? El pasado 28 de enero el Vaticano publicó una nota a propósito de la inteligencia artificial y su relación con la inteligencia humana. Cuando escuchamos que el texto viene en forma de una nota, tal vez lo primero en lo que pensamos es en unas pocas palabras escritas en un trozo pequeño de papel. Nada de eso. Lo que en lenguaje eclesial se conoce como nota, en este caso se refiere a 117 párrafos y 215 referencias como notas al pie. Viene dividido en 6 partes y la mitad de ellas tratan sobre cuestiones filosóficas, antropológicas, como por ejemplo qué es el concepto mismo de inteligencia. En la quinta parte ya se tratan cuestiones más específicas, básicamente analizando la relación de la inteligencia artificial con diferentes dimensiones humanas. Puede que a los conglomerados empresariales o a los medios de comunicación sobre tecnología no les haya interesado este documento vaticano, pero está cargado de información relacionada con el bien común y el futuro de la humanidad, de manera que en Vida Nueva y por tanto también en este podcast, sí que nos concentramos en el texto para echar un vistazo de cerca. Acomódate, que empezamos. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 190º episodio. El podcast de Vida Nueva. Dado que en los episodios 134 y 158 ya estuvimos hablando sobre inteligencia artificial, hoy vamos a comenzar con un contexto diferente del habitual. Utilizaremos la imaginación para desplazarnos hasta una playa. No una playa de veraneo con mucha arena para colocar sombrillas o con comercios de restauración. Nuestra playa es rocosa. Está cerca de un acantilado. Hemos ido allí muy temprano para contemplar el amanecer, cómo el frío de la noche es poco a poco desplazado por los primeros rayos del sol de la mañana. De repente, nuestros ojos captan movimiento junto a un arbusto cercano. Una mariposa vuela en busca de flores. Más allá, un pájaro aletea tratando de llamar la atención de una posible pareja que todavía estaba un poco dormida. Incluso vemos unos murciélagos regresar a su cueva oscura. En ese mismo instante, un avión sobrevuela por encima nuestro a mucha altitud, sin que el sonido de sus motores altere el silencio que nos rodea. En ese momento experimentamos una profunda paz y nos surge espontáneamente una oración silenciosa de acción de gracias. Ese es nuestro contexto. En el pequeño relato hemos condensado una buena parte de lo que dice el documento vaticano acerca de la inteligencia artificial. El punto número 33 del texto dice que la inteligencia humana no consiste principalmente en realizar tareas funcionales, sino en comprender e implicarse activamente en la realidad en todos sus aspectos, siendo capaz de sorprendentes intuiciones. Dedicar un tiempo del día a contemplar un amanecer, un atardecer, un paisaje o un cuadro es una actividad muy humana. Porque ¿cuál es el sentido lógico de madrugar, desplazarse hasta un determinado punto de la costa y esperar a que la Tierra rote lo suficiente como para permitir la visibilidad de la estrella alrededor de la cual orbita? O bien podríamos estar en la cama descansando o empleando ese tiempo en una actividad con propósito funcional o utilitarista. Por ello, la nota, cuyo título no habíamos dicho pero es Antiqua et Nova, dice en su punto 34 que equiparar inteligencia humana e inteligencia artificial conlleva el riesgo de sucumbir a una visión funcionalista según la cual las personas son evaluadas en función de las tareas que pueden realizar y no según su dignidad intrínseca. Porque, de otro modo, si solo rige dicha visión funcionalista, ¿qué sucede con las personas que no pueden ejercer las mismas tareas por la razón que sea? En otras palabras, que no son útiles, que no aportan al conjunto utilitarista, o desde otra perspectiva, que estorban y por tanto es necesario deshacerse de ellas o apartarlas hasta lugares donde no supongan un lastre para el resto.
Tal vez durante ese momento en nuestra playa imaginaria estuvimos evaluando un problema personal, una discusión familiar, un próximo cambio en nuestra vida. En ese caso, seguro que quisimos llegar a la verdad última de esas situaciones, aprovechar el silencio circundante para sacar una conclusión al respecto. En el punto 14 de Antiqua et Nova se explica cómo Santo Tomás de Aquino decía que el intelecto y la razón se complementan en una misma inteligencia. El uno usándolo para penetrar en la verdad y la otra, la razón, para la investigación y el proceso discursivo. Esa cuestión íntima que nos hicimos acerca del problema personal o la discusión familiar integraba ambas características de la inteligencia humana. De hecho, en el punto 21 del mismo texto se afirma que interrogarse sobre el porqué de las cosas es inherente a la razón humana, algo que va mucho más allá de la información empírica, de aquello que se puede medir. Y lo mismo que intelecto y razón forman una misma cosa, la Nota Vaticana habla sobre una antropología integral que concibe al ser humano como un ser esencialmente encarnado. En la persona humana, espíritu y materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza. Y ahí estábamos en la playa, contemplando el amanecer, pensando en nuestras cosas, cuando de improviso nos surgió una oración espontánea de acción de gracias. Gracias por la belleza del mundo, por la vida alrededor nuestro, por las maravillas técnicas de la humanidad que nos permiten volar y mucho más. Gracias por esa conclusión a la que habíamos llegado después de estar reflexionando. En definitiva, un gracias que parte de la dimensión espiritual del ser humano, que es algo que probablemente no compartamos con ninguna otra criatura del planeta. Y todavía nos queda otra cosa que decir sobre nuestro momento imaginario en esa playa rocosa. Habíamos observado una mariposa, un pájaro, unos murciélagos, un avión. Y de repente la humana capacidad de integrar información y llegar a conclusiones inesperadas nos sorprende con un pensamiento acerca de uno de los riesgos inherentes a la inteligencia artificial. Todos esos elementos observados vuelan, pero no del mismo modo. Las mariposas utilizan dos pares de alas unidas a su exoesqueleto, lo mismo que la inmensa mayoría de los insectos. Por su parte, los pájaros utilizan solo dos, y estas están recubiertas de plumas. Los murciélagos vuelan con sus manos empujando el aire con las membranas entre sus dedos. El avión se eleva y mantiene arriba gracias al volumen y velocidad del aire desplazado por los motores. Diferentes mecanismos consiguen un mismo objetivo: desplazarse de un lado a otro usando el aire como medio. Bien, a todo eso y a otras alternativas lo podríamos llamar una convergencia instrumental. En el año 2012, Nick Bostrom, un pensador de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oxford, se hizo preguntas acerca de la voluntad en el caso de una superinteligencia artificial y planteaba dos tesis. Una de ellas, llamada la tesis de la convergencia instrumental. El planteamiento tiene su punto de partida en la observación de que quienes poseen más recursos materiales, más previsión, mayor conocimiento de los hechos y mayor influencia persistente en el mundo, están típicamente mejor posicionados para obtener lo que quieren en muchos ámbitos. Desde ahí, la tesis de la convergencia instrumental planteaba 5 objetivos universales que alcanzaría cualquier inteligencia artificial sin métodos de prevención. En primer lugar, la autopreservación. La mejor manera de garantizar el éxito de una tarea es asegurarse de seguir existiendo en el futuro para poder realizarla, por lo que una inteligencia artificial podría llegar a desarrollar un fuerte instinto de supervivencia. Tenemos también la integridad del contenido de los objetivos. Un agente inteligente tratará de impedir que cambien sus propios objetivos porque cualquier alteración podría desviar su misión original. Si una inteligencia artificial es diseñada con una meta que resulte un peligro para los seres humanos,
Tratar de modificarla más adelante podría ser difícil o imposible. En tercer lugar, la tesis plantea la mejora cognitiva. Dado que una mayor inteligencia permite alcanzar los objetivos de modo más eficiente, una inteligencia artificial avanzada buscará mejorar sus propias capacidades cognitivas. El cuarto objetivo es el perfeccionamiento tecnológico. Acceder a tecnologías más avanzadas incrementa las posibilidades de éxito de cualquier plan, por lo que una inteligencia artificial potente tenderá a desarrollar o adquirir mejoras tecnológicas. En último lugar, nos encontramos con la adquisición de recursos. Para lograr el objetivo final, una inteligencia artificial puede intentar acumular la mayor cantidad de recursos posible. Fíjate que lo que aquí se plantea es que incluso una inteligencia artificial cuyo único propósito sea calcular decimales del número pi, podría decidir expandirse por el universo para obtener más capacidad computacional que le permita añadir dígitos a ese número infinito. 5 riesgos que emanan de una convergencia similar a la observada en la playa. Ante el desafío de volar, tanto la naturaleza como el ser humano han encontrado respuestas diferentes, pero que resultan en un mismo objetivo: conquistar el aire para desplazarse por él, rompiendo las limitaciones impuestas por la gravedad. Unas inteligencias artificiales que crecen en capacidades a cada minuto que pasa ante ciertos retos lógicos podrían llegar a desarrollar respuestas espontáneas que desafiarán las limitaciones impuestas, no siendo la gravedad la causante de las restricciones como en el caso del vuelo, sino los seres humanos y nuestra persistente voluntad de aferrarnos a la vida y consumir recursos que podrían ser valiosos para la computación de respuestas. El número de Vida Nueva viene esta semana dedicado a la nota sobre inteligencia artificial e inteligencia humana, pero no son los únicos contenidos de la revista. El Vaticano tiene la mirada puesta en los centros de formación eclesiástica de España, debido a su alto número en comparación con la escasez de vocaciones, así como por la deriva ideológica en algunos de ellos. La investigadora Josefa Ros, autora del libro titulado La enfermedad del aburrimiento, afirma que en las residencias de ancianos los creyentes son los más felices. Las exmonjas de Belorado aparentemente estuvieron cobrando la pensión de una religiosa fallecida durante más de 2 años. Y en el pliego central, la teóloga Caterina Chirielo se pregunta qué espera la Iglesia de ella como mujer y religiosa. Para no perderte estos y otros contenidos, considera ahora suscribirte a la revista. Recibes 47 números al año y tienes acceso a ellos desde cualquier lugar del planeta. Tienes toda la información en vidanuevadigital.com/suscripciones. En el año 2011 salió una película titulada Priest, que en España se tradujo como El sicario de Dios y en Latinoamérica como Priest el Vengador. Es una de esas producciones de fantasía de dudosa calidad donde una suerte de curas guerreros se enzarzan en peleas contra vampiros. No menciono la cinta para recomendártela, al contrario, mejor para ti si mantienes tus ojos lejos de ella. 1 hora y media de tu vida a la que podrás dar más provecho. Te la comento porque hay una escena en la cual el protagonista acude a una habitación con pantalla donde se le proporciona una confesión computerizada. Una especie de inteligencia artificial sustituye al papel del confesor. Ya sabes que esa banalización del sacramento de la reconciliación se ha repetido en muchas otras cintas, algunas con intenciones más humorísticas que otras. El desarrollo de la computación por parte de las máquinas se ha proyectado en el imaginario colectivo como algo capaz de sustituir por completo cualquier intervención humana, incluida la que tiene que ver con la dimensión trascendente. Regresando ahora a lo que nos ocupa, el punto 105 del documento Antiqua et Nova
dice que cuando se sustituyen las relaciones por los medios tecnológicos, se corre el riesgo de sustituir la auténtica relacionalidad por un simulacro de vida. Incluso va más allá y afirma que la presunción de sustituir a Dios con una obra de las propias manos es idolatría, añadiendo también que la inteligencia artificial puede ser más seductora que los ídolos tradicionales, dado que ésta ofrece la ilusión de hablar y entender. La quinta parte de la nota, entre los puntos 49 y 107, se dedica a analizar varias cuestiones específicas. La primera de ellas se refiere a la inteligencia artificial y la sociedad. El Papa Francisco, en el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz número 57, habló sobre la vinculación humana como parte de una única familia. Tomando eso en consideración, la inteligencia artificial puede introducir innovaciones en agricultura, educación y cultura que permitan mejorar el nivel de vida de naciones y pueblos. Desde este punto de vista, sería una aliada a la hora de promover el desarrollo humano integral. A día de hoy, sin embargo, los datos disponibles sugieren que las tecnologías digitales han servido para aumentar las desigualdades en el mundo. Como ejemplo más concreto y accesible, puedes asomarte a las redes sociales y ver la facilidad con la que se diseminan discursos de odio que dividen, polarizan y hasta enfrentan a vecino contra vecino. Antiquet Nova señala el hecho de que la industria de la inteligencia artificial es un oligopolio en manos de unas pocas empresas gigantescas que controlan el punto de partida de cada algoritmo y, por tanto, también su entrenamiento y sus sesgos. Además, existe una enorme falta de rendición de cuentas que lleva a estos conglomerados empresariales a hacer y deshacer prácticamente a su antojo. Dicho así, podría parecer que nos hemos subido a un trineo que baja a toda prisa por una pendiente nevada. La tecnología avanza por segundos y no queda nada que podamos hacer. Haya paz. El ser humano emplea su inteligencia en algo más que en tratar de replicarla por medios tecnológicos. Existe una palabra en inglés que se conoce como AItrism. AItrism es el acrónimo de Gestión de la Confianza, Riesgo y Seguridad en Inteligencia Artificial. Hay muchas empresas y también individuos preocupadas y ocupadas en que precisamente la inteligencia artificial no se transforme en la mano que maneja los mandos, sino en una herramienta a nuestro servicio, por decirlo en términos asequibles. Este marco de desarrollo empresarial, el AItrism, se fundamenta en tres apartados. En primer lugar, la confianza, que a su vez tiene que ver con la transparencia, lo fácil que sea de explicar una inteligencia artificial, la equidad en sus resultados y la rendición de cuentas. El segundo apartado es la gestión de riesgos, como por ejemplo la manipulación social que influye en la opinión pública, los conocidos como deepfakes con el potencial para crear pruebas falsas, o la creación de armas autónomas que deciden objetivos sin intervención humana. En último lugar, tendríamos el apartado de la seguridad, cuyos desafíos se centran en el uso malintencionado de la inteligencia artificial y en la insuficiente implantación de medidas de seguridad. Frente a ello, el marco AItrism plantea 4 pilares de actuación. El monitoreo de los modelos, es decir, la supervisión humana de la inteligencia artificial. Segundo, la operacionalización de esos modelos, que se encarga de que sean reproducibles y auditables. Tercero, la seguridad de las aplicaciones, encargada de implementar estrategias de encriptación y detección de vulnerabilidades. Y cuarto, la privacidad de los modelos para garantizar precisamente la privacidad de los datos. Ahora bien, ese punto de partida esperanzador que tiene el AItrism tiene su contrapunto negativo cuando tomamos conciencia de que, en la mayoría de los casos, solo busca implementar sistemas más rentables para las empresas y que minimicen las repercusiones legales para las mismas, quedando el valor humano fuera de la ecuación.
Así que la nota vaticana aporta ahí una mirada extra que podría complementar las propuestas de ese y otros modelos de trabajo con inteligencia artificial. Ahora, entre los puntos 64 y 70, el texto se concentra en la relación entre IAS, economía y trabajo, indicando que de la implantación masiva de esta tecnología emerge una naturaleza ambivalente. Es una fuente de oportunidades y riesgos al mismo tiempo. Entregar la economía y las finanzas a las inteligencias artificiales implica reducir la variedad y riqueza humanas, dado que se elimina abruptamente el diálogo natural entre todas las partes implicadas. También el mundo del trabajo está experimentando una rápida transformación, no solo por la sustitución de manos trabajadoras por máquinas aparentemente inteligentes y eficientes, sino también por la selección del personal, evaluado por algoritmos susceptibles de recibir información de entrada que facilite sesgos sociales, económicos o de cualquier otro tipo. El punto 67 de Antiquae Nova plantea algo muy interesante. La inteligencia artificial promete impulsar la productividad haciéndose cargo de tareas ordinarias. Sin embargo, a menudo son los trabajadores y trabajadoras quienes se ven obligados a adaptarse a la velocidad y exigencias de las máquinas en lugar de que éstas sean diseñadas para ayudar a quienes trabajan. Walmart y Amazon se valen de tecnología autónoma para hacer un seguimiento de sus trabajadores y trabajadoras, quienes llegan a evitar incluso ir al cuarto de baño para que no baje su rendimiento calculado y de ese modo puedan conservar su empleo. Una inteligencia artificial no sabe ni puede experimentar lo que es tener una urgencia o una indisposición temporal. Si le dices que la media humana para orinar son tantos segundos, todo lo que exceda de ese tiempo se computa como algo negativo, con independencia de que 2 días atrás te comieras un par de churros en un puesto de la feria de tu pueblo y resultase que el aceite en el que fueron fritos estuviera en mal estado. Por otra parte, el apartado relativo a la sanidad incide en que la profesión médica exige que se respete la vida humana y, haciendo una comparación con la parábola del buen samaritano, que los profesionales se hagan prójimos y levanten y rehabiliten al caído. Desde ese punto de vista, las inteligencias artificiales que contribuyen a la mejora de las técnicas diagnósticas pueden facilitar la relación entre pacientes y personal sanitario. No obstante, desde el Vaticano se apunta a que cuando la relación humana es sustituida por la interacción con una máquina, se agrava, entre otras cosas, la soledad que suele acompañar a la enfermedad. Paciente se transforma en cliente o directamente en un número. Por aterrizar esto en el plano de lo concreto, un equipo de radiólogos japoneses identificaba en agosto del 23 algunos problemas relacionados con la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud. En concreto, identificaban 3 desafíos que tenían que ver con la equidad en el uso de la inteligencia artificial. Primero, la discriminación por parte de los algoritmos. Falta de representación de minorías, información incompleta de pacientes, sesgo por características distintas de la media, como por ejemplo la piel más oscura. Segundo desafío, acceso desigual a la inteligencia artificial. No todos los pacientes tienen el mismo acceso a herramientas basadas en IA, ya sea por conocimiento, por causas económicas o por otros factores. En tercer lugar, una falta de diversidad en los datos de entrenamiento, por lo que podrían fallar las predicciones para ciertos grupos. Este equipo japonés de investigación sugería algunas estrategias para mitigar los problemas de equidad, como el uso de datos diversos y representativos, la auditoría y validación de los algoritmos o la educación de médicos y pacientes. En líneas generales, la nota del Vaticano a propósito de la inteligencia artificial recoge inquietudes compartidas con personas y grupos de más allá de la Iglesia y aporta su propio análisis a partir de la antropología integral del pensamiento cristiano, de manera que los riesgos y posibilidades son evaluados siempre desde el prisma de la dignidad humana y el uso de las creaciones humanas al servicio del bien común.
Como comentario simpático a ojos no acostumbrados a textos eclesiales, el punto 108 parecería sacado de la cultura popular porque básicamente dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que es la frase más típica de Spider-Man. Solo que en este caso emana del Concilio Vaticano II, en concreto de la Gaudium et Spes. Bromas aparte, Antiquas et Nova finaliza con una síntesis donde indica que es decisivo saber valorar de forma crítica las aplicaciones de la inteligencia artificial con el fin de determinar si ésta promueve o no la dignidad y vocación humanas, así como el bien común. Y ahora vamos a terminar haciendo un pequeño apunte. De entre las 215 citas del documento, la número 205 hace referencia a un texto de Georges Benano, un escritor francés fallecido en 1948. El peligro no reside en la multiplicación de las máquinas, sino en el número cada vez mayor de hombres acostumbrados desde la infancia a no desear más que lo que las máquinas pueden proporcionarles. Benano apenas supo lo que era una computadora, puesto que cuando falleció todavía estaban haciendo su tecnología. Sin embargo, tuvo una cierta intuición y dejó un manuscrito que fue publicado de forma póstuma bajo el título de Francia contra los robots, donde podemos leer lo siguiente. Cuando al inicio de algún tratamiento un enfermo presenta fuertes reacciones que van disminuyendo poco a poco en gravedad, se puede mantener la esperanza de que se mejorará tarde o temprano. Pero si los síntomas, lejos de atenuarse, se vuelven cada vez más preocupantes hasta el punto de amenazar la vida del paciente, ¿considerarían ustedes adecuado continuar con la experiencia, imbéciles? Me responderán que no hay que perder la paciencia, que todo el problema radica en que las máquinas han avanzado demasiado rápido como para que el hombre haya tenido tiempo de adaptarse y que ahora se trata de compensar ese retraso. ¿Ha mejorado la civilización de las máquinas a las personas? ¿Las ha hecho más humanas? Las máquinas, al menos hasta ahora, probablemente no han cambiado en nada la maldad innata del ser humano, pero han ejercitado esa maldad, le han revelado su poder y le han mostrado que el ejercicio de ese poder no tenía, por así decirlo, límites. La nota vaticana sobre inteligencia artificial aporta un poco más de esperanza que el texto de Georges Benano en Francia contra los robots. Sin embargo, una segunda leída al escritor francés igual nos hace caer en la cuenta de que algo de razón no le faltaba. Pasan muchas cosas en la Iglesia y en el mundo a lo largo de una semana, algunas más amables que otras. Leemos en Vida Nueva que la provincia de Kivu Norte, en la República Democrática del Congo, cayó hace unos días frente a fuerzas rebeldes, y se trata de una región que ya mantiene a 7 millones de personas fuera de su hogar. Por otra parte, el cardenal Cipriani se ha enzarzado en una guerra de cartas y escritos con los obispos peruanos. La Iglesia anglicana va camino de iniciar una auditoría externa acerca de los abusos cometidos en su seno. De estas y otras muchas noticias puedes estar al tanto en la versión digital de la revista. Pásate por vidanuevadigital.com. Llegamos al final del episodio. Hemos echado un vistazo a la nota publicada por 2 dicasterios simultáneamente, el de Doctrina de la Fe y el de Cultura y Educación, a propósito de la inteligencia artificial. Espero que te haya gustado y te permita ampliar y profundizar la información del número de Vida Nueva de esta semana. Por mi parte, tengo poco más que decirte. Te doy las gracias por haberte quedado conmigo todo este rato y te invito a que compartas el episodio entre la gente a la que conoces. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.